7 minutos pasaron de las 8 de la mañana y le damos los muy buenos días a otro concejal con quien vamos a tratar otro de los otros temas, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y para eso un concejal que trabajó dentro del espacio del Frente Renovador, ahora trabaja en Copeo, pero se destacó en las cuestiones de la protección del medio ambiente en la ciudad de Olavarría. Le damos los muy buenos días al docente Marcelo Latorre. Buenos días, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va, Ezequiel? Docente y Buen día, concejal, Alejandro. mejor dicho. Sí, no sé si estará Beto, pero buen día también para Beto. No, Beto está en Colombia, Beto. Ah, bueno, qué suerte que Tenemos unas diferencias horarias, pero bueno, viste, a veces cuando se puede, se puede. Está bien. Que aproveche, Beto. Que aproveche. ¿Cómo va esta mañana? ¿Qué planes hay para el día de hoy con respecto al Día del Medio Ambiente? Mirá, bien, te imaginás que hoy ya de temprano trabajando ya en el consejo, Sí. Estoy con una estudiante del último año de periodismo al lado mío, que te conoce, Lucía. Lucía, mandale un beso a Lucía. Te mando un beso, Ezequiel, me dice. Y bueno, tiene que ver con un día muy especial para mí, ¿no es cierto?, que soy un apasionado a todo lo que es mejorar la calidad del medio ambiente, Ezequiel. Hacer cumplir la Constitución Nacional Argentina, Claro, estimado concejal. Porque justamente tenemos un apartado, creo, si no me equivoco, es el 48, 42, 43, 43. Justamente incorporada en la convención del año 1994, y ahí fue un representante nuestro, en ese momento yo estaba en el Frente Grande, que se llamaba Daniel García, el escribano Daniel García. Que trabajamos justamente con Monseñor de Nevares en la reforma justamente de incorporación, ¿no es cierto?, de artículos que mejoraran el medio ambiente. Y esta modificación, ¿cómo ves que se fue implementando? Hagamos un poco de historia, ¿no? Desde que se modificó hasta la actualidad, ¿hay algo positivo? Sí, claro que sí hubo cosas muy positivas. Vos pensás que las declaraciones, muchas de ellas fueron muy interesantes, y las leyes posteriores fueron muy interesantes. El problema es que después los gobiernos, yo culpo en general a todo el Estado argentino, no la cumplieron. Vos pensás, Ezequiel, que se redactó una ley de bosque que la hizo justamente Bonazo, y hoy por hoy hay una gran cantidad de gobernadores que violaron esa ley de bosque, hicieron sus grandes negocios para la provincia, y hoy tenemos devastada, ¿no es cierto?, todo lo que es el bosque nativo, y tenemos los grandes problemas de inundaciones, no solamente en el norte, como estamos sucediendo ahora con el Pilcomayo, con el Bermejo, sino como ha repartido en su momento en la provincia de Buenos Aires, inclusive también en la Patagonia, ¿no es cierto? Porque se ha modificado, más allá del efecto global, el calentamiento global, se ha modificado justamente el régimen pluviométrico de toda la República Argentina. Inclusive también no se han respetado los canales de esponja que tenemos, que son naturales, que evitan las inundaciones, como por ejemplo los que estaban en Corrientes, en Entre Ríos, en Chaco. Fueron partes que fueron completamente vaciadas. Bueno, cuando vos hablas de esponja, muy bien el término, porque ahora te voy a decir otra cosa justamente sobre este tema. O sea, estamos hablando como el bosque nativo actúa como si fuese un paraguas, ¿te das cuenta? Y va protegiendo a los árboles más pequeños y también al suelo. Un suelo totalmente erosionado, empobrecido, más allá, ¿no es cierto?, que también ha ayudado el proceso de desojización, y obviamente que ha perdido nutrientes el suelo. Sí. Y obviamente que está totalmente descubierto, y la soja no protege al suelo. Al contrario. Y hablamos de esponja porque es muy importante también, justamente en la redacción del artículo 42 de la Constitución, es justamente la preservación y el cuidado de los humedales. Y cuando hablamos de humedales, estamos refiriéndonos justamente a los acuíferos, ¿no es cierto?, sobre todo el acuífero Guaraní-Paraná, ¿no es cierto?, todo lo que es hielos continentales y todo lo que es el litoral marítimo argentino. Vos pensás que hay muchas proteccionistas en medio ambiente, ambientalistas, naturalistas, ecologistas, y muchos estudiantes justamente que están en un buen sentido proclamando justamente medidas completamente que tiene que estar al servicio justamente de la comunidad y de la población,
que los gobiernos hacen oídos sordos para hacer, ya te digo, para hacer negocios. Es un grave problema hoy, Ezequiel, que transitamos en el medio ambiente versus la economía. Eso es un problema que muchas veces lo tenemos que tener en cuenta, y nosotros acá en Olavarría estamos en esa línea. Vos pensás, Ezequiel, que tenemos 5.000 basurales a cielo abierto en el país, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos de 10 cursos de agua, 7 lo tenemos contaminados, ya sea ríos, ya sea arroyos, ya sea laguna. Y esto justamente se debe a la mala conciencia, a la mala formación que está teniendo justamente los vecinos y sobre todo, ¿no es cierto?, la comunidad en general, que no cuida el medio ambiente. Entonces, por suerte hemos frenado la posibilidad de explotación minera debajo de los glaciares, con esta ley de los glaciares, que hubiese sido un desastre, ¿no es cierto? Sí, igual también recordemos que hubo ciertos glaciares que fueron ya afectados por las mineras. Lógico, porque esto, acordate que lo vetó Cristina Fernández de Kirchner. Si bien Fernández Cristina de Kirchner estuvo justamente a favor de la no entrega de los hilos continentales, como Santa Cruceña, pero también metió la pata, ¿no es cierto?, en vetar justamente la ley de los glaciares. Esto fue un desastre, Ezequiel. No olvidemos de eso. Y después analicemos también lo que hizo el sanjuanino Gioia, cuando hablaba de minería responsable, hablaba de minería sustentable, cuando los agujeros en San Juan y la contaminación ambiental y de agua por el trabajo del cianuro para sacar oro fue insoportable, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de los reclamos que hacían los radicales en aquel momento al gobierno provincial de San Juan, junto a otros vecinos que estaban siendo afectados por la contaminación del agua. Exacto. O sea, tenemos que llegar a esas instancias donde ver gente enferma. Por ejemplo, uno de los temas son los agroquímicos que se dieron a conocer en muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, gente afectada de cáncer por los agroquímicos. Lamentablemente es así, es como lo planteás vos. Pensá también lo que ha sucedido con la pastera en Gualeguaychú, ¿no es cierto? La contaminación del río Uruguay, las playas tan hermosas del río Uruguay, con esa arena fina, Montevideo, ¿no es cierto? Bueno, hoy castigado todas estas poblaciones, realmente han sido pobladas históricas del medio ambiente, y en Olavarría hemos tenido pobladas también muy importantes. Fíjate, si no, cómo los vecinos de Colonia Hinojo en su momento cortaron ruta, quemaron gomas, en protesta justamente de la fábrica de fertilizantes. Como también cortaron ruta y proclamaron con pancartas y se movilizaron cuando vinieron a la municipalidad para que no trajeran la basura, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, que las querían meter en las canteras, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos tenido, como también sufrimos permanentemente la contaminación ambiental, ¿no es cierto?, en la localidad de Sierras Vallas, de Loma Negra, ¿no es cierto?, y cuántos enfermos, cuántos trabajadores han muerto justamente por cáncer pulmonar, por silicosis, y cuántos pobladores están permanentemente conviviendo con el polvo que emiten las chimeneas por no tener filtro suficiente. O sea, nosotros podemos dar charlas, horas y horas de la problemática de Olavarría, y vos pensás también que uno de los temas que hemos tratado siempre en el Consejo Deliberante es también el tema agua, ¿no es cierto? Agua. ¿Qué clase de agua estamos tomando nosotros? ¿Y por qué justamente no nos están dando bien los valores en los arroyos Tapalqué, en el arroyo San Jacinto, el arroyo Nieva? No controlamos los vertidos, no controlamos los canales, Ezequiel. Entonces, realmente estamos con problemas muy serios y sobre todo, ¿no es cierto?, con otro fenómeno que recién vos lo nombraste, que es justamente la fumigación. Una fumigación sin control de glifosato en montones de campos de hectárea acá del partido de Olavarría, y que muchas veces está afectando a apicultores, está afectando a determinados parajes agrícolas por la cercanía de las instituciones escolares, ¿no es cierto? Sí. O sea, hoy es un día para repensar, para tomar conciencia y sobre todo, ¿no es cierto?, para tener acciones. En los últimos días hemos venido denunciando justamente una infinidades de mini basurales. Y ayer justamente con un grupo de estudiantes del profesorado de biología estuvimos recorriendo algunos sectores de Olavarría. Mini basurales que hemos denunciado su erradicación hace 4 años, 3 años del momento que hemos tomado de concejal, ¿no es cierto? Sí. Y todavía sigue en el mismo estado, con basura de todo tipo, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, como lo hemos visto ayer, en la avenida Circunvalación y Avellaneda,
histórico. Estamos hablando de un lugar histórico que no tiene un solo cartel, y ayer había 4 o 5 vecinos haciendo clasificación de la basura. Y más adelante, siempre por circunvalación, antes de llegar al camino de Frontera Sur, nos encontramos que están sacando tosca. No sé si debe ser el municipio que está sacando tosca, ¿no es cierto? No han puesto ningún cartel. ¿Y qué pasa? Si se forma una cava, automáticamente comienza a aparecer la basura. Y encima hay un pozo, que es el pozo número 14, donde saca agua Copeletti, o sea, obra sanitaria, y de ahí mismo, del mismo basural. También está afectado el pozo número 2 y el pozo número 6, en camino Frontera Sur, ¿no es cierto?, casi la intersección con Avenida Pellegrini. O sea, esta es la barría oculta, que muchas veces estamos hablando de cosas que no ven la mayoría de la población, que están presentes. No es solamente la hambrura, la cantidad de comederos, la cantidad de merenderos, sino hay otro tipo de problemas que afectan la calidad de vida, ¿no es cierto? Y en eso tenemos que ser muy respetuosos. Igual recordemos que el medio ambiente a muy pocos les interesa, no es tanto un tema de agenda. Creo que sos uno de los pocos concejales que trabaja sobre estas temáticas desde que asumió. Muy pocos concejales han trabajado con respecto al tema de medio ambiente, denunciando basurales a cielo abierto, contaminación en el agua, exigencia de por qué la gente no puede usar el ex balneario del arroyo Tapalqué en el Parque Mitre, dándole la oportunidad a las personas que no pueden pagar un club. La verdad que en esta cuestión del Día del Medio Ambiente, sí tengo que reconocer, uno de los pocos concejales que trabajó en todas estas temáticas, investigando y estudiando. Vos te has puesto la camiseta en estos temas. Sí, porque es algo que uno, como yo te decía, a mí me apasiona y considero que es uno de los pilares fundamentales, ¿no es cierto?, para desarrollar la vida y mejorar la vida, ¿no es cierto? Y fíjate vos que este fin de semana estuve con funcionarios de la localidad de Tapalqué. Y sabes una cosa, Ezequiel, el arroyo Tapalqué, que obviamente aguas abajo pasa por la localidad de Tapalqué, están sacando agua, la mejoran, la potabilizan y la están tomando. Entonces, fíjate vos qué contrariedad, ¿no es cierto?, aguas arriba, en la barría, donde tendríamos que tener menor contaminación. Estamos hablando de que no nos permiten hacer actividades recreacionales acuáticas. Y en Tapalqué la utilizan como balneario y la utilizan también para tomar. Entonces, cuando hablábamos de esta situación, esta problemática, ellos me decían, bueno, dice, lo que pasa es que nosotros tenemos también nuestro campo de estudio, trabajamos en la Universidad Nacional de Azul, de Agronomía, del Instituto de Llanuras, de Hidrología, y estamos permanentemente al cuidado del agua, ¿no es cierto?, del curso de agua. Y también estamos vigilando también a los productores acerca de los desagües pluviales y canales, que hoy te decía, habla de los canales, ¿no es cierto?, que muchas veces no son controlados. Y esto en la barría pasa esto. Nosotros tenemos que trabajar en serio en un proyecto realmente sustentable sobre el manejo de basura. No podemos seguir teniendo no una clasificación de la basura. Estamos haciendo muestras de meter, decimos como que clasificamos y no clasificamos. Imaginad que los contenedores verdes, está muy bien, está todo lindo, está todo muy educativo, pero necesitamos algo mucho más profundo, necesitamos una clasificación, y no puede ser las montañas que estamos teniendo, ¿no es cierto?, el residuo sólido sanitario que tenemos en la barría. Esto se va a terminar, no tenemos más espacios y realmente tenemos que empezar a convivir, ¿no es cierto?, reduciendo la basura que nosotros mismos estamos teniendo. Y obviamente, ¿no es cierto?, tener un resguardo a los vecinos y decirle que por favor tomen conciencia, ¿no es cierto?, que no es salvarse a uno mismo, sino salvar a todas las próximas generaciones, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estamos viendo a día, que no hay un plan y un control justamente con la distribución de la basura en la barría. Hemos denunciado infinidades de barrios, que hay basuras por todos lados, que los contenedores no alcanzan, y bueno, esto tiene que ver también con un control de la misma empresa Malvina y un control específicamente del municipio de La Barriga, ¿no es cierto? Vos fíjate que hay localidades que no tienen contenedores, como el caso de Hinojo, y esto lleva a una situación
de que la gente no sabe qué hacer justamente con los residuos, y lo tenemos que encaminar, lo tenemos que concientizar y lo tenemos que acompañar al vecino para que tome un grado de conciencia. Y esto lo tenemos que hacer a través de la educación, a través justamente de los niveles secundarios, niveles primarios, terciarios, universitarios. El tema del medio ambiente tiene que ser un tema transversal, como es el ESI, que hoy en las instituciones escolares también tiene que ser el medio ambiente. Sí. Alejandro, te quería hacer una pregunta, Marcelo. Marce, buen día. Te hago una consulta. Yo, para que tengas una idea, en el año 90, bueno, vivía frente al arroyo, y de hecho, con mis, estaba terminando primaria, comenzando la secundaria, nos bañábamos en el arroyo, el agua era transparente, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando en la parte de lo que es el balneario, en la parte de las compuertas del lado yendo para la calle Coronel Suárez. Hoy en día, después de 20 años, o casi 20 años después, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde vino semejante contaminación para que terminemos con el arroyo así? Mira, el problema es justamente los grandes niveles de agua que hemos tenido en determinado momento en Olavarría. Ha habido aumento del cauce de agua, estamos hablando que tuvimos 2 inundaciones, y después de la segunda inundación, después del año 85, la mayoría de los olavarrienses coinciden que hubo un escurrimiento del agua, hay mayor material en suspensión, los sedimentos que fueron arrancados de abajo se fueron en suspensión hacia arriba, ¿no es cierto? Y esto ha provocado justamente un color mucho más oscuro, como vos decías que el agua estaba transparente. Y también otro de los grandes problemas, Alejandro, que tiene que ver con un tema que recién yo se lo estaba explicando a Ezequiel, que tiene que ver con la cantidad de canales clandestinos que hay. Los campos muchas veces han tenido que soportar muchísima cantidad de agua por los crecimientos y niveles de precipitaciones. No te olvides que hace 40 años atrás Olavarría tenía una media entre 800 y 1000 milímetros. Y a partir, ¿no es cierto?, del año 83, 84, comenzamos a tener un régimen pluviométrico mucho más alto, o sea, que se asemeja mucho más a un régimen pluviométrico de un lugar del sudeste de la provincia de Buenos Aires, ya sea Mar del Plata, Miramar, Necochea. Entonces, vos fíjate que estamos teniendo un templado oceánico, cuando supuestamente tendríamos que tener un templado pampeano. Yo te estoy hablando de tipos de clima y la actividad climática, ¿no es cierto? Y esto se debe justamente a la falta de control que hemos tenido de muchos canales que se han provocado, porque los mismos la misma gente de campo lo ha construido justamente para sacar el agua y llevarla al arroyo Topalqué. Y después hay otros problemas, que son justamente muchos criaderos que tenemos en la zona céntrica de Olavarría, de porcino, de gallina, etcétera, etcétera, que van a los desagües pluviales. Y no te olvides también que hay otro problema mucho más serio, que hemos tenido barrios, ¿no es cierto?, donde todavía no tenemos cloacas, que muchas veces hay pícaros vecinos que no quieren pagar los atmosféricos y tiran las aguas servidas. Y esas aguas servidas van al cordón cuneta, del cordón cuneta al desagüe pluvial y al arroyo Tapalqué. Gravísimo. Entonces el arroyo necesita por lo menos una cantidad de metros necesarios para autodepurarse. Por eso que nosotros la contaminación mayor la tenemos de acá de la barriga hasta el Paso de López, y después mejora las condiciones porque se autodepura el arroyo. Quizás cuando llegue justamente a Tapalqué tenemos mejores condiciones del agua porque el arroyo de forma natural se autodepura, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de algo muy técnico. Sí, pero está clarito. Alejandro, ha sido que se ha modificado justamente por la sedimentación, no solamente en Tapalqué, me cuentan también los vecinos del Arroyo Azul que le ha pasado lo mismo. Claro. Azul se inunda fácilmente. Claro, pero a su vez también ellos tienen todo el nacimiento de la cuenca del arroyo mucho más cerca que la nuestra, porque ellos la boca de la sierra la tienen a pocos kilómetros, entonces el agua baja con más cristalina, más pura, ¿no es cierto? Y no se da ese efecto que en Olavarría tiene que atravesar mucho más kilómetros hasta llegar a Olavarría. Por eso que muchas veces decíamos, bueno, si no podemos hacer el balneario o retomar el balneario en el lugar de origen, ¿por qué no volvemos al Salto de Piedra, que tenemos supuestamente mejor calidad de agua porque va a atravesar menos lugares y menos desagües pluviales y zanjones, ¿no es cierto?, que después atraviesa
cuando ya llegamos a la zona de lo que es la isla y toda la parte del club estudiante, ¿no es cierto? Y después sensiblemente se empieza a contaminar cuando estemos en la zona de centro, y más aún cuando empezamos a tener la zona de la planta depuradora, todo lo que es desembocadura del desagüe de la cárcel, perdón, de la cárcel no, del regimiento. Después aparece el San Jacinto, que también el San Jacinto viene teniendo algunos problemas de contaminación aguas arriba, ¿no es cierto? Y después, obviamente, que los agarra otra situación complicada, como ha sido los vertidos también de zonas rurales, ¿no es cierto? Que ahí estamos con vertidos de agroquímicos o agrotóxicos, como queremos llamar, y donde eso ha desmejorado, por supuesto, la calidad del agua del arroyo Tapaiqué. Marcelo, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes, chicos. Un gusto, como siempre, en este día tan especial. Alejandro, te saludo. Gracias, igual. Y saludamos a todos los oyentes. Y bueno, y viva el medio ambiente y viva mejorar la calidad de vida para todos los vecinos de La Barriga. Así que un gusto y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Así dialogábamos con el concejal Marcelo Latorre de Copevó acerca de este Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, cómo está la ciudad en cuestión de medio ambiente y contaminación. De todos esos temas hemos estado hablando. 58 minutos pasaron de las 8, hacemos